ahora arrancamos este bloque ya con nuestro entrevistado Andrés Borghi. ¿Nos escuchás, Andrés? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola, Andrés, un gusto tenerte acá en Kermés de Miércoles, también en Tierra Negra, porque esta entrevista se va derechito al podcast. Cuando te presentábamos, nombramos un poco toda tu carrera, ¿no? Director, escritor. ¿Con qué rol te sentís más cómodo vos? Y fue cambiando con el tiempo. Siempre fue director más que nada, ¿no? Si tenía que elegir uno solo, y bueno, me quedo con ese solo, siempre fui director. Hoy en día no sabría si sería escritor o director. Está como ahí la cosa. Porque, pero, ¿vos ya anunciaste que uno de tus cuentos va a tener un corto a futuro? Sí, es más, lo estamos terminando. Vamos a ver si llegamos para El Rojo Sangre, yo creo que sí. Bueno. Y pasa que también, cuando digo director, creo que es mezclado con guionista, ¿no? Que es como, no sé si me saldría a dirigir cosas de otros, ¿viste? Como que hay gente que tiene como ese talento, yo no sé si tengo ese talento de agarrar historias de los demás. Entonces, se complementa. Necesito algo donde yo pueda contar mis historias. Entonces, ser escritor tiene eso también, que puedo contar lo que yo quiero contar. Claro, entonces buenas noches, Andrés. Matías te habla. ¿Qué tal? El curso más lógico era, una vez vos sacado tu libro, ibas a adaptar uno de ellos, ¿era como lo primero que tenías o cómo se dio eso? ¿Vos decís por la adaptación? Claro. No, en realidad estaba como escribiendo cuentos, y ya cuando ya se me había hecho a la idea de que esto iba a ser un libro de cuentos, se me ocurrió uno más, que es justamente el primero de todos, en la lista de los cuentos. Sí. Y dije, para esto no sé si es un cuento o un corto, como que da para dos cosas perfectamente. Entonces me quedé ahí como no sabiendo muy bien qué hacer, y dije, bueno, no, ya fue. Voy a escribir el cuento y después lo adapto a un corto. O sea que primero fue un cuento, podríamos decir. Claro, pero ¿qué lo hago? ¿Guión o lo hago más literario y fuiste para complementar el libro? Claro, sí, porque también daba para las dos cosas perfectamente, ¿no? Los demás cuentos tienen una dificultad grande para adaptar, ¿no? Ya sea porque hay que cambiar todo el relato para el lenguaje audiovisual, o porque es carísimo de hacer, ¿viste? Todos tienen algún problema ahí. Claro. Y ese justo no. Entonces dije, bueno, vamos a hacer esa movida, y así me mantengo también dirigiendo cosas, ¿no? Porque yo dirijo como muy esporádicamente, hago cosas como grandes, ponele, pero me tomo mi tiempo. Para que los músculos no se olviden. Claro, exacto. Y estamos hablando de Reflejado en la Sangre, que es el libro que publicaste hace poquito. ¿Y cómo se fue construyendo, digamos? ¿Empezaste a escribir sin nada concreto en mente? ¿Ya tenías pensado editar bien enfrente? ¿Cómo fue eso? Esto fue porque tenía una historia que quería contar, que era para una película, digamos, para un largometraje, que era una cosa gigantesca y difícil, ¿no? Era como que te diga que hagamos La Guerra de los Mundos de Spielberg acá en Argentina. Era como, bueno, viste, como complicado. Pero me gustaba mucho esa historia, y dije, esto lo tengo que hacer algún día porque es una idea fabulosa. Entonces lo empecé a convertir en novela. Dije, esto va a ser una novela, que, digamos, la termino de escribir y podríamos decir que ya está hecho, ¿no? Sí. Después viene la publicación, pero la historia está contada y la gente ya la va a poder conocer. Versus una película que escribís el guión, tardás como 1 año, 2 años, después la producción 1000 años más, la distribución 1000 años más, y bueno, la historia la gente la ve 5 o 6 años después, ponele, ¿no? Claro. Más que la envergadura del proyecto era gigantesca, entonces, no sé, no me entraba en la cabeza directamente. Entonces dije, bueno, va a ser una novela que es mejor para esta historia en particular. Entonces empecé a escribir esa novela, yo sin haber escrito nunca nada en lenguaje literario, siempre guiones, digamos. Cuando era chico escribía cuentos, ¿viste? Todo el mundo hace eso, como que todos escribimos historias en algún momento. Claro. Pero bueno, no tenía los músculos ahora para eso. Entonces me puse a escribir y dije, che, qué difícil escribir una novela, la verdad que tenés que estar viendo un montón de cosas, ¿viste? Me falta un poco como de práctica de lenguaje. Continuidad. Sí, todo eso. Aparte, en un guión yo puedo poner la palabra, no sé, galletitas, y después en la película son masitas, y lo mismo. Claro. No importa. Es un mapa, ¿no? El guión. No importa cómo lo escriba, mientras se entiende. Pero un libro sí importa. Cada palabra importa. Entonces, bueno, me faltaba toda esa parte. Entonces dije, bueno, voy a dejar esto en stand-by, la novela, voy a empezar a escribir cuentos para practicar, para como ganar un poco de gimnasia. Yo estudio teatro también, y en la clase de teatro justo mis compañeros armaron toda una escena de terror, y dije, esta está muy buena. Le dije, le pedí permiso para escribirla en versión cuento, y les gustó la idea, entonces bueno, la escribí como un cuento. Ese fue mi primer cuento. ¿Cuál fue? Que se llamó Ensayo, así de simple, pero fue el primero. Entonces dije, esto es espectacular lo que escribí, esto no, se va a ganar un Oscar. Y la gente lo leía y decía, está bueno, pero bueno, le falta un toque. Y dije, ok, entonces acá me falta todavía.
Y el segundo que escribí fue Sábanas Rojas, Sí. que sí fue a parar al libro. Y ahí ya me gustó y empecé como a agarrarle velocidad y empecé a hacer como ejercicios, ¿no? Como decir, bueno, voy a escribir un cuento basado en alguna idea para un corto que nunca haya hecho. Listo, agarré uno y lo mandé. Ese también quedó fuera del libro, pero quedó fuera del libro por cantidad de páginas, no porque no estuviese bueno, que ya lo incluiré en algún otro lado. Y después también ejercicios como, bueno, voy a escribir un cuento que tenga solo 2 páginas, voy a escribir un cuento sin pensar, o sea, me voy a sentar a escribir con cualquier imagen en la cabeza y armar un cuento. Ese fue el Emergencia Nocturna. Uno de los favoritos de Matías. Ah, mirá, Sí. bueno, buenísimo. Sí, eso lo empecé a escribir con una imagen que no sé de dónde salió, pero era... ya está, ya me acordé cómo era. Fue en base a una palabra. Busqué una palabra al azar en internet con un buscador de palabras, o sea, con un generador de palabras, Ujú. y la palabra fue ambulatorio. Entonces dije, ambulatorio, eso me lleva como a clínica, a hospital, a, no sé, un paciente, bueno, y empecé a escribir cualquier cosa y se dio. Claro, está buena esa Como- metodología porque no es que te sentás y a ver a dónde me lleva la inspiración, sino que es como te pones como unas marcas, casi como cuando decís lo del guión, que vos tenés que dar una serie de lineamientos, acá como venís ya con el preconcepto de, bueno, tiene que ir por acá. Sí, también disfrutándolo Claro. él, el proceso creativo, digamos. Sí, también mientras más, viste que George Martin, el de Juego de Tronos, Sí, tiene una frase que dice, bueno, no sé si lo inventó él, pero él lo dice mucho, que es que tenés el escritor que es como un jardinero y el escritor que es como un arquitecto. Y el jardinero es el que se siente, es como que planta, se sienta a ver qué pasa, se sienta a escribir y a dónde lo va llevando, que sería el caso de este cuento. Y el arquitecto planea todo y no escribe una sola palabra hasta que no sabe todo lo del libro, ¿no? Sería como el arquitecto que hace todo el plano antes de meter un ladrillo, porque si sale mal la casa se cae. claro. Y todos tenemos, bueno, todos los escritores tienen un poco de uno, un poco del otro, no raramente es 100%. Y yo tiendo a ser más arquitecto, como que tiendo a planear mucho. Y en este caso estuvo buenísimo porque fue de la otra punta. Fue bueno, no importa, algo va a salir. Y si no sale, no importa, lo tiro. Y te encontraste yéndote mucho, porque recién hablaba justo lo de cuando vos escribís guión tenés que pensar en las limitaciones visuales, de presupuesto, de producción, y acá es como tenés la hoja libre para hacer cualquier cosa y decís, bueno, acá me estoy yendo mucho y me tengo que poner un límite. No, porque a lo sumo en lo que te puedo decir es en tono, ¿no? En el sentido de, empecé a escribir una historia que iba por este lado y de golpe ya me fue a cualquier lado y no tiene nada que ver con lo que estoy escribiendo. Como que se deformó algo, ¿cómo decirlo? Se diluyó lo que Claro. estaba contando. Pero... Se transformó en aventura más que terror, ponele. Ponele, sí. O estaba contando algo y se fue al diablo. Entonces, no en tamaño. Por ejemplo, el cuento que se llama Marcada, que es el tercero, Sí. ese arrancó siendo una cosita y se empezó a agrandar. Se empezó a agrandar, y bueno, terminó siendo lo que es, que termina medio como una cosa medio grandota. Sí, Y- bueno, yo creo que ese sería el más difícil como para Sí. adaptarlo, ¿no? Por el tema de los bichos. Claro, hay unos monstruos y ese cuento es uno que me gustaría algún día agarrarlo y expandirlo como si fuese una novela, porque da para una cantidad de cosas gigantescas. O sea, todo el viaje que pueda hacer el personaje. Bueno, yo estoy hablando medio vagamente porque asumo que ustedes lo leyeron, pero bueno, el público no. Entonces, Sí, tratemos sé de si no spoilear como... Yo como solo quien dice. dije bichos. No, Pero- igual no, al revés, no por spoilear, sino porque no van a entender de qué estamos hablando, para Claro. que no se queden tan afuera. Pero Este- volviendo al tema de cuando vos estabas armando el libro, Sí. yo sentí que hay como una conexión, más allá de que las historias no están conectadas entre sí, que hay como una cosa de una visión tuya. ¿Vos esto ya lo Ajá. tenías cuando los empezaste a escribir? Esta idea de lo que querías meter Como como esta noción mensaje? que los atraviesa, decís Sí, lo que del esa unión que tienen arrepentimiento y esa cosa que vos ¿Cuál decís. sería? O sea, para ustedes lo que lo conecta sería eso, como el... Claro, el remordimiento, esas culpas que tienen algunos de los personajes que se van transformando más en el terror real, más allá de las situaciones, digamos, los fantasmas o los bichos, sino Claro. como Sí, esa eso- cosa personal. Digo, Sí. ¿lo pensaste antes o se fue dando mientras ibas escribiendo? Creo que en realidad eso está en todo lo que yo hago. Realmente si es terror siempre aparece eso. Que en realidad lo que sería decirle, yo le digo terror psicológico a eso porque es como que todo lo que está pasando es un reflejo de la psicología del personaje, ¿no? Claro. No es que lo genera con la mente o que se lo esté imaginando, sino que
lo que aparece está directamente relacionado al problema que tiene adentro el personaje. Y a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando escribo un cuento y no llegué a ese punto, digo que este cuento está sin terminar, como que le falta algo. Hasta que no aparezca el tema, el cuento no está listo. Porque para mí el tema es lo que engancha a la gente, ¿no? Vos podés usar un montón de técnicas de guión o de relato para mantener al tipo interesado en lo que está leyendo, pero lo que al final lo agarra, perdón, tengo mucha tos. Sí, no hay problema. Lo que al final lo agarra es el tema, ¿no? Que a veces ni se dan cuenta de que está la gente. Se quedan con los monstruos o que pasó esto, pero por ahí no se da cuenta que está el arrepentimiento o la culpa o cualquiera de estas cosas de fondo, ¿no? Y siempre creo que cada cuento tiene lo suyo en ese sentido. Cada uno tiene un miedo distinto. A veces es el mismo miedo repetido un par de veces, pero está bueno eso, que la gente que haya un personaje, ¿no? Sería la palabra. Como que vos tenés la trama, que la trama es el lado más superficial de la historia, que trama significa el personaje llega acá, agarra esto, pasa esto y al final lo traicionan. Esa es la trama, ¿no? Es la lista de eventos de la historia. Sí. Y después tenés la historia, en un nivel más abajo de profundidad tenés la historia, que la historia habla del viaje de cada personaje, de qué le pasa al personaje, cómo son los personajes. Y el tema está abajo de todo, la más profunda, es de qué está hablando, es la más fácil de decir. Tipo, esta historia es sobre el arrepentimiento, por ejemplo. Uh-huh. Entonces me gusta como cubrir los 3 niveles lo mejor que se pueda, porque así el que lo lee dice, ok, esto fue una experiencia completa, ¿no? Entonces, o termina y dices, siento que me contaste algo. Esto no es algo recurrente en el libro, sino en el resto de tus producciones, porque bueno, si pensamos en el corto, en tu corto Alexia. En el más célebre, digamos, de él, que es Alexia. Claro. Sí. También lo podemos ver. Claro, exactamente, sí. Es algo que ayuda a elevarlo a otro nivel, ¿no? A que no digan, simplemente fue un corto de terror o una escena de terror que vi, sino como que había una historia. Obviamente la cosa esta, bueno, le decimos al público que todavía no vio el corto que lo puede encontrar en YouTube, ¿no es así? Y también en Cinear. Y sí. Bueno, y además de lo que se ve claramente la situación de terror, hay todo un trasfondo que es bastante fuerte, digamos, emocional de los personajes, que también se ven en varios cuentos. Sí, una cosa que también conecta los cuentos del libro, vagamente, tampoco se aplica a todos, pero es que traté de que todos pasen en un ambiente urbano, digamos, sí. y contemporáneo de ahora. O sea, hay uno que marcada transcurre como en el interior, ponele en un pueblito de por ahí. Un pequeño boliche también. Sí, como si fuese, no sé, algún lugar del Gran Buenos Aires alejado. Y lo mismo pasa con Emergencia Nocturna, ¿viste? Está en la ruta en medio de la nada, pero en general traté de que sea una cosa medio como de ciudad, dentro de lo posible, porque dije, bueno, la mayoría de los cuentos ya iban por ese lado. Dije, bueno, no voy a escribir uno que transcurrió hace 100 años, o uno de ciencia ficción en el futuro. Dije, no, mantengamos todo medio como si fuese el mismo mundito. Claro, me parece interesante esto que decís de querer darle como algo que queda más allá del susto o el miedo, que recién pensaba en 2 cuentos que donde es más tangible, digamos, esta cosa del remordimiento, de las cosas hacia atrás del personaje, que es en Bajo la Tierra Negra y Sábanas Rojas, que es justamente en Bajo la Tierra Negra, esta persona que se separó y que no puede ver a su hijo y de cómo la cagó en su momento, la otra persona que ve a una persona en la calle y le agarra como esa cosa de que está en la intemperie, y justo nombrando a Alexia podíamos triangularlo con esa situación medio epistolar que también tiene en los mensajes de chat de Alexia y en los mensajes de mail de Bajo la Tierra Negra. Me parece interesante poder trazar esa triangulación entre los 3 cuentos. No sé qué pensás, si te lo diste cuenta después o cómo fue eso. Y no sé si a mí se me ocurre triangular justo esos 3, porque también, bueno, uno se pierde, ¿no? Yo que los escribí todos, medio que para mí es como un conjunto y ya no sé bien cuál se parece a cuál, y que me pierdo. Claro. Pero lo gracioso de Sábanas Rojas, digamos, para los que están escuchando, es un pibe que ve un homeless en la calle y empieza como a preguntarse si tendría que ayudarlo o no, pero al final no lo ayuda, y empieza a ver como una presencia en la terraza de su casa, ¿no? Que después termina medio relacionado, pero lo gracioso es que él ve a esa presencia antes de ver al homeless, o por lo menos así me lo acuerdo yo, que lo escribí, ¿no? Ahora estoy medio dudando. ¿Sabés que no sé? Bueno, puede que tenga razón vos. Corrigiendo al autor. No quiero atreverme a tanto, pero me parece que no. No, está bien, te puedes atrever y puedes tener razón también. Pero a lo que iba es que lo divertido de ese cuento, lo que lo hace distinto a los demás, es que el personaje
tiene como una cosa de que no se asusta mucho de lo que está pasando. Se preocupa y tiene por ahí reacciones, ¿viste? Sobresaltos, pero todo el camino del cuento es si el tipo va a lograr sentir algo por lo que está pasando o no. Uh-huh. Y eso se dio solo, no es que dije, vamos a contar una historia sobre esto. No, empecé a escribir y fue dando para ese lado. Incluso me han dicho, porque de ahí hay gente que me dice, che, mira, mi favorito es este, y hay otro que me dice, che, el que menos me gusta es este, como que el mismo, ¿no? Como que es muy variada la gente, lo que opina la gente del libro. Claro. Y justamente lo que me han criticado de ese cuento es que, pero el tipo no se asusta, ¿qué sentido tiene todo esto, no? Mira. Y bueno, y justamente esa era un poco la idea. Entonces, eso me parece algo divertido de ese cuento. Y de Bajo la Tierra Negra, lo mismo, lo de la historia que tiene con su hijo y con la mujer que se separó, va apareciendo como a medida que yo escribo, como que mi idea, bueno, particularmente es un cuento que se cuenta con mails, ¿no? Son mails que se van ida y vuelta entre dos personas y empieza a pasar algo sobrenatural que tiene que ver con una página web y como que el personaje empieza a estar en peligro de muerte, pero en el medio está toda una historia ahí como de trasfondo, y no tan trasfondo de su hijo. Y eso, cuando yo lo escribo, no, la verdad que no lo estoy pensando. Digo, esto después lo voy a usar para contar el tema del cuento. Claro. Simplemente aparece como que me doy cuenta de que hay una necesidad de meter algo más. Viste, muchas veces lo que la gente hace para darle riqueza a los personajes los hace hacer cosas, viste, y dice, bueno, y este personaje no solo hace esto, sino que también estudia esgrima y habla alemán, y le ponen detalles, pero claro, son detalles. No, viste, no te lo pintan como por afuera. Pero sí, que es como una construcción paralela que van haciendo de la historia y del personaje para contar ese mensaje que a vos me decís que te va saliendo automáticamente. Claro, exactamente. Y igual últimamente, a medida que voy teniendo práctica, ya me doy cuenta que lo hago. Y hasta a veces me pasa, hace poco empecé a escribir un cuento nuevo y me di cuenta de que está usando la misma fórmula que otro que ya está. Mira. Y dije, ok, bueno, o sea, ya me estoy encontrando con ya sé cuáles son mis lugares comunes y tengo que empezar como a darlos vueltas. Acá no lo quería hacer y lo estoy haciendo. Sí, o por ahí sí también lo quería hacer. Uno siempre me dio cuenta lo mismo a veces. Pero también hay que ser consciente de que hay que darle algo distinto. Entonces, está bueno, porque me empuja como a probar cosas nuevas. Claro. ¿Y ahora qué recorrido tiene? ¿Vas a estar presentándolo en algún lado, el libro? ¿O cómo sigue más allá de la adaptación que vas a tratar de llegar a los apurones, ¿no? Al Rojo Sangre. Sí. No, igual se va a llegar. No, con el libro ahora va a salir la versión ebook, tarde o temprano. Si no sale el mes que viene, sale el próximo. Porque la editorial ahora se está pasando su catálogo a ebook. Entonces eso está buenísimo porque el libro va a poder viajar por todo el mundo. Muy bueno. Eso está buenísimo. Y después voy a estar en Sarmiento Sangriento, seguramente leyendo también. Sí. Ajá. Así que ahí estaré. Y bueno, también lo que pasa es que es difícil a veces hacer presentaciones sobre el libro porque la editorial ya tiene su movida y los ejemplares están en editoriales en librerías dando vuelta. Entonces no tengo como manera de ofrecer ejemplares en la presentación. Claro. Entonces eso a veces complica un poco las cosas. Pero bueno, nada, le iré buscando la vuelta. Bueno, felicitaciones por un gran trabajo, por continuar haciendo un gran trabajo y muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. No, gracias a ustedes.